La paz de Yahweh que ilumina nuestras mentes para escapar de la Babilonia religiosa sea con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a esta tercera y última parte del tema El día de reposo. Ahora vamos a considerar dos testimonios importantísimos a favor del Shabbat, el de Yahoshua y el de sus apóstoles. Veamos. Los fariseos acusaban a Yahoshua de profanar el día de reposo, cosa que no es cierta, pues él mismo dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto obviamente incluía el día de reposo. Lo que Yahoshua no cumplía eran las tradiciones religiosas que estos fariseos, con el argumento de que procedían de Dios, le habían impuesto al pueblo. En Mateo 15, 7 al 9 les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estos mandamientos de hombres que los fariseos le habían agregado a la Torá eran los que Yahoshua desdeñaba, no el mandamiento divino del Shabbat. También hay quienes dicen que el Salvador iba a las sinagogas los días de reposo no porque se sintiera comprometido a hacerlo, sino porque ese era el día que hallaba a la gente reunida para poderles enseñar. Honestamente, este argumento me parece un poco ridículo. Sin embargo, podemos ver Lucas 4:16 que dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Es evidente aquí que guardar el día de reposo en las sinagogas era una costumbre de nuestro Salvador. Además, recordemos que si Yahoshua hubiese tenido una falta en el cumplimiento de la ley de Yahweh, hubiera sido descalificado para obrar nuestra redención. Tú y yo estaríamos condenados. Los apóstoles también consagraban el Shabbat, no hay ninguna duda de ello. Y al igual que Yahoshua, lo hacían porque era su costumbre. Veamos Hechos 17, 1 al 2. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Puedes ver acá que los apóstoles también acostumbraban a guardar el Shabbat en las sinagogas. Al hablar de los apóstoles, incluiremos al resto de los discípulos, ya que estos también consagraban el Shabbat. Veamos algunos pasajes. Hechos 9, 1 al 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. A ver, analicemos esto. Saulo pide al sumo sacerdote autorización por escrito para ir a apresar discípulos de Yahoshua a las sinagogas de Damasco. Razonemos. ¿Y por qué piensa Saulo que va a hallar a los discípulos de Yahoshua en las sinagogas? Exacto, porque ellos asistían a las sinagogas a guardar el día de reposo escuchando la Torá, tal como lo hacía su Salvador. Años más tarde, Saulo, ya convertido en el apóstol Pablo, testificando sobre su conversión, dice en Hechos 22:19, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y en el 26:11, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Me parece que el sentido común es suficiente para comprender en estos pasajes que los discípulos de Yahoshua se congregaban en las sinagogas para consagrar el Shabbat escuchando la Torá. Y por eso Saulo iba a buscarlos allí,
pues ya sabía que allí los iba a encontrar. No es como nos han dicho, que los discípulos se congregaban el primer día de la semana. Por último, veamos el 19, 8 al 9. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Aquí se nos muestra un caso en el que Pablo, por causa de las maldiciones que los incrédulos proferían contra el Salvador, prefirió sacar a los discípulos de la sinagoga y llevárselos para la escuela de Tirano. Pero puede ver en todos estos pasajes que era la costumbre de todos los discípulos consagrar el 7º día, y lo hacían en las sinagogas, porque allí se enseñaba la Torá. También quiero agregar una evidencia adicional que confirma aún más que los apóstoles siempre guardaron fielmente el Shabbat. Fíjate bien que al leer todo el llamado Nuevo Testamento, nunca, pero nunca encontrarás que los fariseos o los judíos en general hayan acusado a los apóstoles de profanar el Shabbat. Piensa en esto. Si a Yahoshua lo acusaron de profanarlo tan solo porque sanaba enfermos en ese día y no cumplía con sus tradiciones religiosas, ¿te puedes imaginar qué les hubieran hecho a los apóstoles si de verdad ellos lo hubieran sustituido por el domingo? ¿Te lo puedes imaginar? Si hubiera sido así, por lo menos tuviéramos registrado en el libro de los Hechos y en todas las cartas apostólicas un encarnizado debate entre judíos y apóstoles, unos defendiendo el Shabbat y los otros defendiendo el domingo. Pero no hay nada de eso en todo el Nuevo Testamento. Y no lo hay porque ese pleito nunca existió. Porque a los apóstoles ni siquiera se les cruzó por la mente invalidar el santo día de reposo. La evidencia bíblica a favor del Shabbat es abrumadora y absoluta. De hecho, no hay nada en las Escrituras que concienzudamente haga pensar algo diferente. Entonces es válido preguntarse, si las Escrituras no autorizan ninguna transición hacia el domingo y todos los escritores del Nuevo Testamento lo entendieron así, ¿de dónde nos vino esa práctica? ¿De dónde? Yo te voy a contar lo que realmente ocurrió. Después de la muerte de los apóstoles y de toda esa generación, en el siglo II se levantó otra generación de líderes gentiles que progresivamente habían venido sustituyendo a los líderes judíos. A estos hombres se les conoce contemporáneamente con el título de los padres de la iglesia y son venerados en casi todas las religiones. Dos de estos hombres, Justino y Aniceto, desesperados por los daños colaterales que sufrían los discípulos de Yahoshua por causa de las revueltas políticas de los judíos contra Roma, tuvieron la ocurrencia de desvincular a los seguidores del Mesías de sus raíces hebreas. Para lograr esto tomaron varias medidas. Una de ellas fue invalidar el Shabbat, porque lo consideraban demasiado judío, y sustituirlo por el domingo, que era más digerible para Roma. Ellos pensaron que si los discípulos guardaban el domingo en vez del sábado, ya no serían asociados a los sediciosos judíos y estarían en paz con Roma, porque el domingo era el día que el imperio consagraba para su dios principal, el sol invicto. No fueron los apóstoles, sino Justino y Aniceto, los primeros en argumentar la resurrección del Salvador para justificar el domingo. Por supuesto que Yahoshua resucitó un primer día de la semana, pero no en virtud del domingo, sino en virtud de la fiesta de primicias, que se celebra un primer día de la semana una vez al año. Ya enseñé sobre esto en el video anterior. Sin embargo, en ninguna parte de las Escrituras se manda que por esa razón el día de reposo deba ser cambiado. Una cosa es la fiesta de primicias,
que celebra la resurrección del Salvador, y otra diferente, el día de reposo. Y cada una tiene su fecha de celebración ya estipulada. Una es anual y la otra es semanal. Justino y Aniceto tomaron como pretexto la resurrección del Mesías porque estaban conscientes que sus verdaderas razones nunca podrían justificar que un mandamiento dado por Dios fuera cambiado por simples hombres. Algunas congregaciones aceptaron este cambio y otros que se implementaron, pero la mayoría se resistió. Y durante los siglos II y III hubo un constante forcejeo entre ambas posturas. Sin embargo, en el siglo IV, cuando Roma comenzó a transformarse en un imperio religioso y dio a luz a la Iglesia Católica Romana, la suerte quedó echada, porque el imperio obligó a todos sus dominios a aceptar el domingo, bajo pena de prisión, tortura o muerte al que desacatara. Y esa es la razón por la que el dogma del domingo como día del Señor ha persistido con fuerza hasta nuestros días. Nació en las mentes de Justino y Aniceto para luego ser oficializado y dogmatizado por el poder del imperio religioso de Roma. De hecho, hay varios representantes de la Roma religiosa que se han manifestado sobre este asunto. Veamos algunos. Cardenal James Gibbon, arzobispo de Baltimore, en su obra La fe de nuestros padres, edición 88, página 89. Podrás leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. También en una carta firmada por él. ¿Es el sábado el séptimo día de acuerdo con la Biblia y los 10 mandamientos? Yo contesto, sí. ¿Es el domingo el primer día de la semana y cambió la iglesia el séptimo día, el sábado, por el domingo el primer día? Yo contesto, sí. ¿Cambió Cristo el día? Yo contesto, no. Fielmente suyo, Cardenal J. Gibbons. También en su publicación El Espejo Católico, 23 de septiembre de 1893. La Iglesia Católica, por virtud de su misión divina, cambió el día sábado por el domingo. Stephen Keenan, en su obra El Catecismo Doctrinal, tercera edición, página 174, pregunta: ¿tiene usted alguna otra forma de demostrar que la Iglesia tiene poder para instituir festividades de precepto? Respuesta: si la Iglesia no tuviera tal poder, no podría haber hecho aquello en lo que los religiosos modernos están de acuerdo con ella. No podría haber cambiado la observancia del domingo, el primer día de la semana, en vez de la observancia del sábado, el séptimo día. Un cambio para el cual no hay autoridad de las Escrituras. John Lautz, en su curso de religión para las escuelas secundarias y academias, 1936, volumen 1, página 51. Algunos teólogos han mantenido que Dios, inclusive directamente, determinó el domingo como el día de adoración en la nueva ley, y que Él mismo ha sustituido explícitamente el sábado por el domingo. Pero esta teoría ha sido abandonada completamente. Ahora es la creencia que Dios sencillamente dio a su iglesia la autoridad para apartar cualquier día o días que ella crea apropiados como días sagrados. La iglesia escogió el domingo, el primer día de la semana, y en el transcurso del tiempo añadió otros días como días sagrados. Daniel Ferres, en su Manual de Doctrina Cristiana, 1916, página 67. Pregunta: ¿cómo se puede comprobar que la Iglesia tiene la autoridad para imponer fiestas y días festivos? Respuesta: a través del mismo acto de cambiar el sábado por el domingo, lo cual aceptan los protestantes. Y por lo tanto estos indulgentemente se contradicen al observar el domingo estrictamente y romper con otras fiestas ordenadas por la misma Iglesia. El Virginiano Católico, 3 de octubre de 1947, página 9. Por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia encontramos que Cristo o los apóstoles ordenaran que el sábado fuera cambiado por el domingo. Nosotros tenemos el mandamiento de Dios dado a Moisés de guardar santo el día sábado, esto es el séptimo día de la semana. Hoy muchos cristianos guardan el domingo porque nos ha sido revelado por la Iglesia Católica Romana, fuera de la Biblia.
Pedro Geiermann, en su Catecismo de Doctrina Católica de los Conversos, 1957, página 50. Pregunta: ¿cuál es el día de reposo? Respuesta: el sábado. Pregunta: ¿por qué nosotros observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta: nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Peter R. Kremer, Sociedad Anexa de la Iglesia Católica, 1975, Chicago, Illinois, Estados Unidos. En cuanto al cambio de la observancia del sábado judaico al domingo cristiano, quisiera llamar la atención a los hechos. 1. Que los protestantes, quienes dicen aceptar la Biblia como su única regla de fe y religión, deberían por todos los medios regresar a la observancia del sábado. El hecho de que no lo hacen, pero por el contrario observan el domingo, los pone en ridículo a los ojos de todo hombre pensante. 2. Nosotros, los católicos, no aceptamos la Biblia como la única regla de fe. Además de la Biblia tenemos la Iglesia viva, la autoridad de la Iglesia como una regla para guiarnos. Declaramos que esta Iglesia, instituida por Cristo para enseñar y guiar al hombre por la vida, tiene el derecho a cambiar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento y por lo tanto nosotros aceptamos su cambio del sábado al domingo. Declaramos con franqueza que la Iglesia realizó este cambio, hizo esta ley, al igual que ha hecho muchas otras leyes más. Siempre causa algo de risa ver a las iglesias protestantes en el púlpito y a través de legislación exigir la observancia del domingo, de lo cual no hay nada en su Biblia. T. Enright, 18 de febrero de 1884, en una disertación en Hartford, Kansas, Estados Unidos. Repetidamente he ofrecido $1000 a cualquiera que me pueda comprobar solo con la Biblia que estoy obligado a guardar santo el domingo. No hay tal ley en la Biblia. Es una ley solamente de la Iglesia Católica. La Biblia dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. La Iglesia Católica dice: no. Por mi poder divino yo anulo el día sábado y mando a santificar el primer día de la semana. Y he aquí, el mundo entero civilizado se arrodilla en reverente obediencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. Es curioso que la misma Roma reconoce que no hay nada en la Biblia sobre cambiar el Shabbat por el domingo, que quienes lo hicieron fueron ellos por su supuesta autoridad divina, y que en cambio otras religiones vivan alegando que sí, la Biblia es la que lo manda. Como dijo el sacerdote Kremer, esto los pone en ridículo a los ojos de todo hombre pensante. Pero además, también deja de manifiesto que todas las iglesias cristianas siguen siendo vasallas del catolicismo romano. He querido dejar al final una pregunta que me la hacen casi todos. ¿Cómo podemos estar seguros de que el séptimo día de la creación realmente equivale al sábado actual? Bueno, no necesitamos retroceder en el tiempo hasta la semana de la creación. Tenemos un testigo fiel más cercano, Yahoshua el Mesías. Él guardó el Shabbat tal como lo manejaban los judíos de su época. Eso quiere decir que lo estaban haciendo bien el día que correspondía, porque si hubiese habido algún error, él lo hubiera corregido, así como corrigió otras muchas malas interpretaciones que los religiosos habían hecho de la Torá. Y desde Yahoshua hasta acá tenemos otros dos testigos que se han preocupado cada uno por su lado de no perder la secuencia de los días. Uno de ellos son los mismos judíos, que meticulosamente han guardado el séptimo día sin perder la secuencia. Y el otro es la misma Roma, que también se ha preocupado de no perder la secuencia de su día sagrado, el primer día de la semana. Al cruzar el séptimo día que los judíos han guardado junto con el primer día guardado por Roma, ambos armonizan respectivamente con los actuales sábado y domingo. Así que no hay por qué preocuparse por eso. Para terminar, quiero citarte Apocalipsis 18:4. Por favor,
Presta muchísima atención. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Este llamado le es hecho al pueblo de Dios, es decir, a las dos casas de Israel, Judá y Efraín. Y se le está diciendo que salga de en medio de la gran ramera, es decir, del sistema religioso mundial, actualmente presidido por Roma. ¿Y por qué crees que se le está diciendo que salga de ella? Porque el pueblo de Dios está cautivo dentro del sistema religioso, obedeciendo sus doctrinas, sus días sagrados y sus tradiciones. Por eso es que Apocalipsis nos dice en estos postreros tiempos que salgamos de ella para no ser partícipes de sus pecados. Y uno de esos grandes pecados es, como ellos mismos lo han reconocido, haber invalidado el santo día de reposo. Perdón. Solo espero que el Altísimo te ilumine y que la palabra que te he presentado en estos 3 videos abra tu entendimiento. La paz de Yahoshua, quien nos redime del poder religioso de Roma y de todos sus vasallos cristianos, sea con tu espíritu.